En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de iniciación cristiana. Artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía. Estamos en el sexto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 20 números al tema que tiene como título el banquete pascual. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1391 y 1392 con el tema frutos de la comunión. 1391 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice: quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es un número muy hermoso que el Catecismo nos presenta en esta mañana, queridos amigos. Nos dice que la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Esta es la primera afirmación: acrecienta la intimidad con Jesucristo. Lo que este número del Catecismo está queriéndonos enfatizar es que nuestra espiritualidad tiene como fin principal la intimidad y la unión con Dios. Nos advierte que son muchos cristianos los que vivimos una religiosidad en la que se ha planteado seriamente el hecho de que nuestra espiritualidad sea una unión íntima con Cristo. Que hay muchos que nos hemos propuesto realmente ser íntimos con Jesús. Muchas personas piensan que la religiosidad es una relación que se tiene con Dios para pedirle cosas que necesitamos o para obtener de Él las cosas que necesitamos, pero no solamente es eso. Esto incluso, en definitiva, es un peligro que nos puede, con tanta petición, nos puede hacer olvidar que la verdadera religiosidad, que la verdadera espiritualidad del católico es llegar a la comunión íntima con Dios. Si nosotros olvidamos esto, nosotros nunca podríamos entender lo que es la Eucaristía. Nuestra espiritualidad será centrada en los dones de Dios y en buscar la intimidad con Dios. Lo principal de la religiosidad no son los dones que Dios nos da, sino el Dios que da los dones. Esto es lo principal, es Dios. Y esta invitación a la intimidad con Dios no es algo que es exclusivo de un tipo de personas. La intimidad con Dios no es algo que es exclusivo del clero o de las religiosas, no. Todos estamos llamados a tener una relación íntima, personal, de amistad, de esposos, de hijos con Dios nuestro Señor. Todos. La comunión del cuerpo de Cristo
viene cada día que la tomamos a alimentar justamente eso, a alimentar nuestra intimidad con Jesucristo. Y por eso esa comunión va a ser tan importante. Pero aquel que tiene una relación con Dios cosificada, puede llegar un momento donde piense que la comunión es un exceso, porque se conforma con tener una relación con Dios de pedir cosas y a lo mejor Dios en toda su bondad se las regala y entonces la relación de intimidad con Él es yo te pido y tú me das. Pero no pasa más, no pasa de ahí. Es algo parecido a lo que dijo el centurión romano: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta con que digas una palabra y mi criado quedará curado. Pero el Señor, si vemos bien, aunque son unas palabras extraordinarias, el Señor no quiere darnos sus dones a distancia. Él no nos quiere curar a distancia. Él quiere venir Él mismo a tener una intimidad con nosotros, a hacer comunión con nosotros, no a curarnos desde lejos. Dios no se limita a darnos solamente sus dones. Dios lo que quiere es darse Él como el gran don. Cuando decimos eso de Señor, danos tu gracia, nos podemos equivocar pensando que la gracia es una cosa más, o que por la imaginación creemos que la gracia de Dios es una energía que nos llega y que nos da fortaleza. La gracia de Dios no es una cosa que Dios envía. La gracia de Dios es su intimidad, su amistad, su amor con nosotros. Podemos pecar de tener una religión muy moralista si pensamos que Jesús ha venido a darnos principios y normas a cumplir, pero lo cierto es que Jesús ha venido antes que nada a hacer morada con nosotros y entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Primero fue su habitación entre nosotros. El venir a tomar nuestra naturaleza humana para compartir con nosotros, para no ser un Dios lejano, sino un Dios con nosotros. Emmanuel. Y luego, lógicamente, también nos da un estilo de vida y una moral de vida. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesucristo une la comunión eucarística con su permanencia con nosotros, con su inhabitación en nosotros. Permanece en mí y yo en él. Comulgar es el principio de vivir en Dios y Dios vivir en nosotros. Y ese regalo se lo pierde el que por una circunstancia u otra no comulga. Algunos por incapacidad, otros por pereza, otros por ignorancia. Esa presencia que Cristo tiene en las especies del pan y del vino dura lo que duran esas especies. Y cuando desaparecen al ser consumidas, la presencia eucarística se transforma en inhabitación.
pasa a ser nosotros. La presencia eucarística alimenta la inhabitación de Dios en nosotros. La diferencia entre la presencia eucarística y la inhabitación es que la presencia eucarística dura unos segundos o unos minutos y la inhabitación está llamada a ser eterna. Únicamente el pecado mortal rompe con esa inhabitación, porque supone una ruptura total de la amistad. Pero la inhabitación está llamada a ser eterna. Y el catecismo nos cita Juan 6:57. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. El Hijo vive por el Padre. Nosotros los cristianos vivimos por el Hijo Jesucristo. Él es el que nos está uniendo. Eso es una cosa preciosa. Qué intimidad tan grande cuando comulgamos a Jesús. Él mismo lo compara a la intimidad que Él tiene con el Padre. La intimidad que Jesús tiene con el Padre es la misma intimidad que yo tengo con Dios en el momento de la comunión. Así es la intimidad que nos ofrece Jesucristo. No es una amistad que traiciona. Gálatas 2:20. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Comulgar bien es como un acto de decir, Señor, sujeta el timón de mi vida, porque ya no vivo yo. Ahora eres tú el que vive en mí. Tú lleva mi barca, tú conduce mi vida. Y termina el catecismo diciendo, cuando en las fiestas del Señor los fieles reciben el cuerpo de Cristo, proclaman unos a otros la buena nueva. Se nos han dado las arras de la vida, como cuando el ángel dijo a María, Cristo ha resucitado. He aquí, ahora también la vida y la resurrección son comunicadas a quien recibe a Cristo. Y nos ponemos nosotros como esa María de Magdala, que se estaba ahí en la puerta del sepulcro muy triste, se han robado el cuerpo de mi Señor. Y es a esa primera mujer que se le comunica, ha resucitado. Esta noticia, Cristo ha resucitado, era una noticia que conmovía los cimientos del mundo, que transformaba absolutamente todo. Tan es así que hasta en ese último momento de la película que hemos mencionado en algunas catequesis de la pasión de Jesucristo, hay una escena donde van al final a decirle a los sumos sacerdotes sobre la resurrección. Y uno de los que iba a comunicar el mensaje de que el cuerpo no estaba, dice, ya terminó todo, ya no está el cuerpo. Y la respuesta que le da uno de los sumos sacerdotes era, no, apenas comienza. La resurrección de Jesús no fue el final, es apenas comienza. Ahora cada vez que comulgamos, es como si se nos dieran las arras de la vida eterna porque Él ha resucitado.
Eso es lo que nos quiere decir el catecismo en este texto. Se nos han dado las arras de la vida. Son las arras de lo que está por llegar. Es algo precioso. Estas arras nos recuerdan que la esencia de la vida cristiana es una vida resucitada. Y nosotros tenemos una confianza grande cuando decimos que recibimos la carne de Cristo resucitada. En medio de esta condición mía que es corruptible, me uno a esa carne resucitada. Que esa vida resucitada, que será sin corrupción, sin muerte, eso es lo que se me está adelantando. Esas son las arras del cielo, de la vida eterna. Estamos a una ley implacable. Nosotros nacemos, crecemos y morimos. Y eso le pasa a todos. Todo lo material tiene un desgaste. Y además, el mismo pecado lo ha corrompido más todavía. Y ahí está la gran diferencia, queridos amigos, con la vida eterna. Todo lo material, todo lo corruptible, todo lo dañable ha sido asumido hacia una transformación, hacia una creación nueva que no es corruptible. Y cuando tú y yo tomamos la comunión, nos dan las arras de esa vida eterna. Todo esto nuevo, toda esta nueva creación, toda esta nueva incorruptibilidad, la empezamos a recibir desde aquí de la tierra, en el momento que tomamos la Sagrada Comunión. Dicho esto, el Catecismo nos propone el número 1392 que dice: lo que el alimento material produce a nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado vivifica por el Espíritu Santo y vivificante. Conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dado como viático. Qué número tan hermoso que nos presenta el Catecismo. Todos sabemos lo que es el alimento material para la vida corporal. Todos los días tenemos esta experiencia. Nuestro cuerpo reclama comida. Incluso, aunque esté desamparado, no se puede mantener el cuerpo sin alimentarlo. Es una necesidad continua. Así ocurre en la vida espiritual. A veces sabemos en este riesgo de entender que la vida espiritual hay que alimentarla en ciertos momentos. Y algunas personas dicen, bueno, pues cuando yo era pequeño fui ya a muchas misas y esas ya me valen por el resto de mi vida. Pues no, no es así. Pudiste haber ido todos los días de tu infancia. Pues no. Me acuerdo cuando era niño que iba a ser servidor del altar desde que tenía 5 años. Y yo siempre me apuntaba. Me acuerdo que el párroco decía que quién iba a ser los monaguillos de la misa del domingo a las 5 de la mañana con los campesinos. Y yo siempre me levantaba para ir a servir de monaguillo en mi iglesia a las 5 de la mañana. Y eso era a las 6 de la mañana el lunes, a las 6 de la mañana el martes, así todos los días, a las 5 de la mañana el domingo. Podría yo decir después de tantos años que todas las misas a las que
a las que asistí me valdrían para el resto de mi vida casi. Pero no es así. Hay que alimentarla en cada momento. Cuidado con ese riesgo de pensar que ya la hicimos. El alimento del alma tiene que ser continuo, igual que el alimento del cuerpo. Uno no respira de vez en cuando, no respira en todo momento. ¿Por qué, si necesitamos tanto aire para respirar? Y de hecho lo usamos y practicamos el respirar. ¿Por qué somos tan fáciles para relegar a Dios de nuestra vida? Para relegar nuestra relación con Él y nuestra amistad con Él. Y por eso nos sugiere el catecismo, en primer lugar, lograr entender el grado de necesidad que tengo del alimento de mi espíritu. Y fíjese cómo nos lo presenta el catecismo. Un alimento que debe de ser continuo, constante y regular. 3 palabras, 3 verbos muy interesantes. Porque estamos en una cultura que se caracteriza por ser muy voluble. Funcionamos en esta cultura como por calentamiento y enfriamiento. No sé si se han dado cuenta. A nosotros nos falta regularidad en nuestra vida. Los jóvenes van a la universidad, empiezan una carrera, se pasan a otra, se cambian a otra y al final no terminan ninguna. Son como chispas de emociones. Las personas entran a un ministerio en las iglesias y van un mes y al mes ya nunca más vuelven. Chispas de emociones. Salieron de un retiro emocionados, se quieren comer el mundo, transformar su familia. Cuando se dan cuenta que eso no es tan fácil, se alejan, se apaga la chispa. Por allá alguien mueve y le mueve tantito y vuelve y se emociona y vuelve y regresa al grupo y la gente del grupo, oh, ¿y dónde estabas? No, pues es que me enfría un poquito. Y ahí se queda otro mes y vuelve y se enfría y vuelve y se va. Así somos, volubles. Nos falta regularidad en nuestro seguimiento de Jesucristo. A veces tenemos una relación con Jesús demasiado ligada a lo sentimental. Una relación con Jesucristo demasiado ligada a lo que yo siento. Y si no lo siento, no lo hago. No la podemos supeditar a mi estado de ánimo o sentimental. Necesitamos de una regularidad en mi relación con Jesucristo, incluso con el plan de vida, que regule mis altibajos, mis emociones, mis momentos de alegría, mis momentos de tristeza. Necesito algo que me ponga una pauta, que mi relación con Jesús tenga un criterio, una pauta, que mi relación con Jesús tenga una orientación. Eso mismo, a nuestra vida cotidiana. Necesito un plan de vida a seguir. Necesito a alguien que me aconseje qué decisiones tomar, también en la vida espiritual. Debemos de dar, queridos amigos, ese paso de el sentimiento a la realidad. Que mi relación con los seres humanos y con Dios no dependa de mi estado de ánimo, pero muy especialmente con Jesucristo, porque es que mi relación con Jesús es más profunda que mis estados de ánimo. Por eso nos propone el catecismo que debe de ser una espiritualidad, que debe de ser algo continuo, constante y regular. ¿Por qué? Dice, la comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, eso conserva
acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Qué cosa más hermosa. Conserva, porque estamos rodeados de montones de enemigos de nuestra vida espiritual, montones. Y por eso necesitamos defender la vida de gracia ante tantos enemigos. Hay que tener en cuenta y ser realistas de que la vida mundana nos roba la vida de Cristo. Y por eso la Eucaristía nos ayuda profundamente a conservar la vida de gracia. Por eso, si no soy un hombre, una mujer de Eucaristía, quedo en las manos del demonio para que haga conmigo lo que quiera, para que me robe mi vida de Cristo. Y es lo que pasa. Pero también acrecienta. La relación con Jesús o está en aumento o está en retroceso. Pero no puede estar en un mismo nivel estabilizada. Es como ir en la bicicleta. O vas para adelante o vas para atrás, pero parado no se puede estar, no se puede quedar uno parado en la bicicleta porque se cae. Acrecienta. Cada vez que yo me acerco a Jesús, Eucaristía y comulgo, acreciento mi relación con Jesucristo, acreciento mi amistad con Él, alimento esa amistad. Y por último, la renueva. La relación con Cristo tiene en cada momento la peculiaridad de la situación en la que uno está. No fue mi encuentro con Dios en el retiro de Emaús, no fue mi encuentro con Dios en el cursillo de cristiandad, no fue mi encuentro con Dios en el retiro de Conquistando las Naciones, no. Es mi encuentro con Dios en cada momento donde lo renuevo. ¿Y qué renuevo? Mi primer amor. Ese que tuve ahí, en ese retiro, en ese encuentro, en esa confesión, en ese diálogo con un director espiritual, lo que sea. Y cada vez que voy a tomar a Jesucristo en la comunión, renuevo mi primer amor. Y tiene que ser así, porque si me quedo con el de allá, no voy a ir a ninguna parte. Cuando uno era niño, uno tenía una relación infantil con el Señor. Y cuando uno ya fue un adolescente, uno tenía una relación con Jesús de adolescente. Pero cuando soy adolescente y quiero conocer a Dios y me presentan al Dios de un niño, no me queda. Es como si intentara ponerme hoy día la ropa que me puse el día de mi primera comunión, pues no me queda pequeña, no me sirve. Y por eso tengo que renovar esa fe, renovar esa amistad, renovar ese compromiso con Jesucristo. Renovar mi relación con Cristo en cada Eucaristía. Esto es muy hermoso. Para volver en cada Eucaristía al amor primero. Y así cuando soy joven, cuando soy adulto, cuando soy viejo, cuando soy anciano. Incluso ya en el momento del viático. O cuando estoy viudo o viuda. Adaptar todos los momentos de mi vida a esa relación con Jesucristo, sea cual sea el estado de vida que esté viviendo en ese momento. Hay que renovar la relación con Jesucristo desde la situación en la que me encuentro. Y termina el catecismo con este número diciendo que este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando se nos da como viático. Y se nos presenta la Eucaristía como pan de la peregrinación de la vida.
¿Por qué lo presenta el catecismo así? Porque quiere traer una evocación del maná del desierto. Cuando el pueblo de Israel iba caminando por ese desierto, se alimentaba del pan, del maná. De la misma forma que el pueblo de Israel no habría podido pasar aquella prueba de 40 años en el desierto. Sin ese maná, tampoco nosotros podemos pasar por el desierto de nuestra vida sin el pan de la Eucaristía que nos alimenta, que nos sostenga, que nos llene de esperanza para pasar este desierto. Ninguno de nosotros tenga ningún complejo de calificar su vida como un desierto. Y muchos podríamos decir que no experimentamos en nuestra vida grandes cosas como para tratar nuestra vida de desierto. Bueno, hay que agradecer al Señor eso, pero ya llegará. Y la Eucaristía va a ser siempre tu oasis. El oasis de mi desierto, la Eucaristía. El oasis de mi soledad, la Eucaristía. El oasis de mis dudas, Eucaristía. Pero hay que saberla buscar, porque también en el desierto hay espejismos. Cuando se camina por el desierto y se tiene mucha sed, uno ve agua y cuando llega es arena. Era un espejismo. Y hay veces en la vida podremos estar caminando, solo viendo espejismos. Y cuando llegamos, espejismo, no había agua. Este pan de nuestra peregrinación es la Eucaristía, que nos va a sostener y que nos va a evitar ver espejismos. La persona eucarística no tiene espejismos en su vida. Se vuelve una persona completamente realista en su situación de vida. Ese es un don, un fruto precioso de la Eucaristía. Y esto nos acompaña todo el tiempo hasta el momento final de nuestra vida, cuando recibamos ese pan de la Eucaristía en el viático. Quizás hay muchas personas que no entienden esta palabra del viático. Es la comunión en el momento de la muerte. Y hay que pedirle a Jesucristo ese don. Señor, que no me vaya a morir sin recibirte en el último momento de mi vida. Tú me has llevado de la mano toda mi vida. He tenido y he luchado por conservar una relación contigo siempre. No me dejes en el último instante. La muerte se nos presenta como algo oscuro. No somos capaces de ver ese encuentro de gloria. Pero en medio de esa oscuridad, ese viático hace que la sintamos de otra manera. Aunque mis ojos no ven la luz, sí que ven la luz los ojos de Jesucristo y me dejo guiar por Él. Y esa guía la voy a encontrar siempre en la Eucaristía.